Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Bienvenidos a esta segunda clase sobre la administración. Vamos a hablar hoy. Espero que hayan podido disfrutar y entender de la primera clase. Hoy nos vamos a abocar a repasar conceptos o a aprender conceptos básicos que nos van a servir para el día de mañana poder emprender nuestro emprendimiento, nuestra empresa o poder desarrollar tareas administrativas en nuestros lugares de trabajo. Los invito a continuación a empezar a aprender qué es lo que es la administración y en qué se basa la administración de un negocio. Como primer lugar, como primer medida, podemos ver que la palabra, para poder explicar una palabra, tenemos que basarnos en el origen de la misma. Suele ahí encontrarse el verdadero significado de la palabra o cómo está compuesta esa palabra que nos lleva a comprender y a entender mejor lo que expresa. En este sentido y siguiendo este lineamiento, podemos establecer que la palabra administración se la puede dividir en dos sectores, en dos partes, en el prefijo ad y en la palabra administrado. El prefijo ad significa hacia algo, y la palabra administrado a su vez viene del vocablo compuesto por minus, que es algo de inferioridad, y el sufijo ter, que sirve como término de comparación. Entonces ahí es donde podemos ir armando un concepto acabado de la palabra y podemos decir sencillamente que la palabra administración se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se presta. Ahí es donde vemos que podemos definirla de diferentes términos o de diferentes formas a la administración, que al igual que otras áreas del conocimiento humano, podemos, como decíamos, definirla de diferentes formas y conceptualizarla para que sean de su fácil comprensión a través del análisis y síntesis de diversos especialistas en la materia. A continuación, vamos a ver pequeñas definiciones de grandes pensadores en el tiempo, a lo largo del tiempo, que han conceptualizado y han puesto su mirada en la administración, como era el comportamiento de una empresa por dentro al distribuir su trabajo, al distribuir sus materiales, al distribuir sus bienes y cómo se coordinaba todo esto. Entonces, a los solos efectos de ejemplificar y que vayamos entendiendo un poco los conceptos, voy a leer un par de definiciones que sirven solamente de enunciativos a los efectos que nosotros vayamos interpretando lo que queremos aprender. En primer lugar, tenemos a Taylor, que estableció que la administración es la organización del trabajo, donde esa organización nos llevaba a una selección y a un entrenamiento del trabajador, donde tendría que haber una cooperación y una remuneración por ese rendimiento individual. Todo esto llevado de la mano de la responsabilidad y la especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Recuerden que cuando hablamos de la organización veíamos que Taylor era un pensador de la escuela clásica, donde establecía una separación entre la gente que planificaba y la gente que trabajaba. Por otro lado, seguíamos viendo los pensamientos de diferentes autores. Nos encontramos con Fayol, que nos dice en forma sencilla y quizás más fácil de comprender que el administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Habla de una planificación, de una organización, de una dirección a la hora de mandar, después de una coordinación y luego controlar todos estos 4 procesos que establecemos anteriormente. Otra definición, podemos ver a este pensador, a Castro, que establece que la administración es el proceso de prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar el trabajo de los elementos de la organización y de utilizar los recursos disponibles para establecer los objetivos preestablecidos. Vemos que definiciones de autores van siguiendo el mismo alineamiento. Vamos viendo la palabra planear, organizar, mandar, integrar, controlar, repetidas en diferentes formas,
pero siguiendo los mismos pensamientos y los mismos lineamientos. Eso nos va llevando a diferentes, que nos estamos dando una idea de una definición ya más acotada cuando queremos hablar de la administración de una empresa. Por otro lado, Adams estableció que la administración es la capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencias conflictivas en un solo organismo para que puedan operar en una sola unidad. Aquí vemos que la definición de Adams se basa básicamente en la parte gerencial, porque habla de la habilidad de esa persona que tiene por encargo coordinar todos los elementos que componen una organización a través de la administración. Otra definición, podríamos decir que la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Otra definición podemos decir a través de Terry que la administración consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Entonces, a través de estos autores, de estos pensadores, vamos viendo que la administración se basa básicamente en un par de conceptos para coordinar el trabajo mancomunado y efectivo de las personas a través del uso eficiente y eficaz de los recursos que poseemos. Entonces podemos establecer que un organismo social para su éxito va a depender de una buena administración, ya que solo a través de ella se va a poder hacer una combinación eficiente y eficaz de los recursos, tanto materiales como humanos, para que ese organismo pueda cumplir el objetivo por el cual fue creado, ya sea vender un bien, prestar un servicio, obtener un fin de lucro o no. Como hemos hablado anteriormente, no hace falta que la empresa siga un fin de lucro para tener una buena administración, ya que podemos encontrar una gran administración en una gran empresa, como podemos encontrar una muy buena organización en una cooperadora o en una asociación barrial. Estos conceptos son lineamientos generales que se tienen que aplicar y que se pueden aplicar a lo largo y a lo ancho de las estructuras de las empresas. Supónganse, en las grandes empresas es donde, si bien se manifiesta mayormente esa función administrativa. ¿Por qué? Porque tenemos una magnitud y tenemos una complejidad tanto de recursos como de personal, como de materiales, como de demanda, como de oferta, que sí o sí hacen que la función administrativa sea primordial. Tiene que ser una administración técnica y científica para que podamos combinar todos esos elementos que van a depender de las decisiones que tomemos. En aquellas medianas y pequeñas empresas, si bien prepondera el ingenio, la capacidad de sus directivos, una buena administración también es importante porque ayuda a mejorar el nivel de competitividad. Son herramientas que nosotros le podemos brindar a esos dueños, a esos empresarios, para que sus negocios lleven a un objetivo mucho más alto o se logren optimizar recursos de una mejor manera, sin que ello haga que se pierda el espíritu de esa pequeña empresa, ese espíritu de esa imagen que quiera darle el dueño o el propietario a su marca. Entonces, la administración le ayuda a coordinar ya sea esos elementos materiales como de mano de obra, como las demandas del mercado y la oferta. Hasta aquí vimos los elementos, las definiciones de la administración. A continuación vamos a tratar de definirla o tratar de encuadrarla en alguno de las siguientes ramas en las cuales siempre y a lo largo y a lo ancho de la historia se ha tratado de definir o de identificar a la administración. Entonces, cuando se la intenta definir a través de conceptos, a través de reglas, siempre se llega a la misma pregunta. ¿La administración es una ciencia exacta? ¿La administración es una técnica adecuada, reglamentada? ¿O es un arte? ¿Es ese ingenio o esa habilidad para producir determinada decisión que pueda proveer de servicios y de bienes a la comunidad y de factores de ingreso
a aquello que los presta. Entonces, como primer medida, vamos a identificar cada una de ellas para ver luego si podemos encuadrar la administración en los conceptos que nos establece cada una de estas ramas. Cuando hablamos primeramente de una ciencia, podemos definirla o establecer que una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes generales. O sea, pónganse a pensar que cualquier rama que se le llama ciencia simplemente lo que ha hecho es observar, estudiar comportamiento. Hablábamos en clase y poníamos como por ejemplo las ciencias médicas, donde los remedios se obtienen a través de observar enfermedades y a través de ver los comportamientos ante diferentes anticuerpos, ante diferentes remedios, y es como después de largos estudios, de largos laboratorios, se puede parametrizar los resultados obtenidos de eso que se investiga. Entonces, en una ciencia lo que observamos, en una técnica de ciencias, lo que observamos es que primero hay una observación, luego hay un razonamiento, y luego empezamos a deducir lo que son principios y leyes que se pueden llevar a cabo a través de los mismos. Por otro lado, cuando hablamos de técnica, decimos que la técnica es el conjunto de instrumentos, de reglas, procedimientos y conocimientos con el objeto de una aplicación utilitaria. Aquí, si bien se parece a la ciencia, es menos compleja porque simplemente son reglas o procedimientos que se tienen que repetir o primero establecer y luego repetir a lo largo para que produzcan siempre el mismo resultado, siempre el mismo efecto. No hay un razonamiento como en la ciencia, es un intermedio entre el extremo de la ciencia y el razonamiento, aquello que nosotros consideramos como un arte o una inspiración. Hablando justamente de arte, una definición sencilla de arte podemos decir que es la virtud o la disposición y habilidad de hacer algo. Cuando hablamos de arte generalmente lo relacionamos con esas virtudes que las personas tienen innatas al nacer. Unas personas son muy buenas para pintar, otras personas son muy buenas para dibujar. Aquellas tienen una habilidad que es un don, que si bien luego lo perfeccionan con el tiempo, con estudio, con técnicas, con aprendizaje, es algo que ya les surge o que les viene incorporado a esas personas que nacen con ese don que Dios les dio para hacer determinada habilidad, como hablábamos en clase. Habiendo definido los conceptos de ciencia, de técnica y de arte, ahora nos vamos a ahondar en el tema que a nosotros nos ocupa en esta clase, que es la administración. Ver si podemos encuadrar la definición que dijimos a un principio de administración en alguna de estas tres diferentes ramas, en la ciencia, en la técnica o en el arte. Entonces podríamos decir que la administración como ciencia es una ciencia dentro del grupo de las sociales. ¿Por qué? Porque estudia justamente la sociedad, la interacción de los recursos con los materiales, con un marco teórico definido, concebida como ciencia que estudia a las empresas y organizaciones con fines descriptivos para comprender su funcionamiento, su evolución, su crecimiento y su conducta. O sea, se mete dentro de la empresa y estudia, así como la medicina estudia el cuerpo humano por dentro con sus ventajas y desventajas en cada organismo, la administración se mete en el ADN de la empresa, metiéndose en cada departamento, en cada sección, a través de los diferentes niveles jerárquicos, para que pueda a través de cada uno de ellos establecer parámetros, definir criterios para poder comprender cómo ese montón de personas o ese montón de recursos se combinan en un objetivo común. Al ver la administración como técnica, podemos establecer que la técnica opera sobre la realidad
a partir de distintos modelos y procedimientos con la intención de producir resultados eficaces y eficientes en relación a sus objetivos. Entonces, como hablábamos recién cuando definíamos técnica, la técnica se refiere simplemente a repetir procedimientos que han llevado en el pasado a obtener buenos resultados. O sea, si nosotros sabemos que tanta cantidad de operarios son efectivos en un área determinada, colocamos esos operarios para que siempre vayan a producir lo mismo y vayan cada día haciendo mejor su trabajo como una técnica o un desarrollo de trabajo, para que lo repitan y que lo hagan coordinadamente. Cuando intentamos definir la administración como arte, nos vamos a encontrar con el pasado, con que antiguamente se pensaba que la administración era el arte, pues se asumía que era solamente la habilidad o la inteligencia del propietario, del dueño, que se encargaba de hacer rendir los recursos. Entonces podríamos decir que la administración era un arte más creativo porque organizaba y estudiaba el talento humano, aquello que nosotros definíamos desde un principio como esa habilidad que tenía esa persona para hacer determinado negocio, era porque era muy inteligente o porque era muy bueno administrando, como una capacidad que le venía solamente a él por su nivel de inteligencia. Luego de haber definido y establecido los conceptos de administración y cómo encuadrar cada uno de ellos, y volviendo al tiempo de hoy donde tenemos conocimientos generales y donde podemos ver todo esto palpable, ya sea porque veamos televisión, porque veamos una gran empresa o porque veamos una despensa en nuestro barrio, y podamos hacer paralelismo de cada una de ellas, podemos establecer que la administración es simultáneamente, sin que resulte excluyente, una ciencia, una técnica y un arte. Tiene tanto de la una como de la otra. Si bien es bueno tener criterios y parámetros para proceder de determinada forma, siempre va a estar ese aspecto humano que va a ayudar y va a llevar a cabo los objetivos que quiera hacer la empresa o que quiera establecer nuestros jefes, aquellas personas que tienen encargado de tomar las decisiones en el ámbito laboral. Como características de una buena administración, entonces podemos establecer que haya una universalidad, una especificidad, una unidad temporal y una unidad jerárquica. Cuando hablamos de esa característica de universalidad, tenemos que creer que siempre debe existir coordinación sistemática de todos los medios. El fenómeno administrativo existe para todo tipo de organismo social. Esa organización va a ser en grandes empresas o en pequeñas empresas, va a ser en el Estado, va a ser en una empresa chica. Siempre va a existir esa característica que pueda llevar a que la podamos implementar, no importa la dimensión o lo competitivo del mercado o cómo esté definida nuestra empresa. Cuando hablamos de especificidad, estamos hablando del elemento administrativo que tiene que ser específico y tiene que ser distinto a su vez a lo que acompaña. Siempre vemos como la administración como un elemento que va a ayudar o va a coayudar a que los dueños o que las empresas puedan lograr sus objetivos. Es como nuestro acompañante, el que nos va a dar las herramientas. No nos va a solucionar los problemas que nosotros queramos hacer, pero sí nos va a ayudar. Siempre va a depender de las decisiones que tomamos, pero esas decisiones van a ser mucho más certeras o van a intentar ser mucho más certeras si nosotros tenemos una buena administración, una buena obtención de recursos y una buena base para tomar una mejor decisión. Cuando hablamos de la característica de la unidad temporal, estamos hablando de que esta unidad
es un proceso interactivo y dinámico. No es algo estático, no es algo que sea rígido, que sea siempre de la misma forma, sino que está compuesto por diferentes etapas y diferentes fases y elementos que forman la unidad administrativa. Cuando hablamos de la característica de la unidad jerárquica, podemos establecer que esa organización forma un solo cuerpo administrativo, desde el presidente hasta el nivel inferior, siempre pensando a la administración y a la empresa como un todo, donde ese todo tiene que trabajar en forma coordinada, estableciendo premisas y parámetros para que el bien común de la empresa se lleve adelante a pesar de las necesidades o de los intereses individuales. Porque pensemos que un trabajador que va a una empresa sigue teniendo sus intereses, sigue teniendo sus ganas de progresar, sigue teniendo sus ganas de ser bien remunerado, puede tener sus ganas de tener sus vacaciones, de tener sus descansos, pero a su vez en el tiempo que está en la empresa tiene que tratar de aportar lo máximo para que esa empresa logre el objetivo. Y por otro lado, aquellas personas que son los jefes o son los encargados, los gerentes, pueden tener intereses individuales que sean contraproducentes para la empresa, pueden querer ganar más a menor costo, bajar los costos salariales, bajar la calidad para optimizar sus recursos. Pero es de ahí donde tiene que haber una combinación a través de una buena administración para que todos esos intereses individuales queden por debajo al interés general, que es que la empresa crezca, que la empresa cada vez sea más productiva, que la empresa cada vez sea más atrayente para los mercados, para los clientes, para que los proveedores. Siempre tenemos que tratar de buscar que nuestra empresa, que nuestro negocio, que nuestro emprendimiento sea atractivo a los ojos y al gusto de las personas que nos vienen a comprar, como de las personas que nos vienen a vender. Tenemos que ser una fuente de, de consumo, tanto interno como externo. Que clientes quieran venir, que se sientan gustosos de venir, como clientes, como nuestros proveedores se sientan satisfechos de poder vendernos, se sientan que nosotros tenemos un buen negocio, confiable, bien administrado, que nos puedan ofrecer buenos productos, buenas promociones, y todo eso lo vamos a lograr en forma coordinada a través de nuestra capacidad individual y también a través de una buena administración, de un buen negocio, una buena organización interna de nuestra empresa, que nos lleve a ser productivos, a ser eficientes y a ser aquellos que las personas quieren obtener cuando entran a nuestro negocio. Pedir por lo menos dos preguntas. La primera de ellas sería ¿qué administramos? Y la segunda, ¿qué es lo que administramos? Cuando hablamos de qué administramos, podemos decir que en una empresa nosotros administramos recursos materiales, recursos técnicos, recursos económicos y recursos humanos, los cuales a veces están disponibles o son susceptibles de ser buscados, encontrados o desarrollados. Cuando nos referimos a o pensamos en qué es lo que administramos, vamos a llegar a la conclusión que administramos organizaciones con diferentes formas y con diferentes características. Podemos hablar de grandes empresas como podemos hablar de pequeñas empresas. Vamos a entrar a desarrollar la evolución de la administración desde un principio a tal como la conocemos actualmente. A esa etapa de la evolución del pensamiento administrativo se le ha designado como la etapa científica. Esta se desarrolló principalmente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde varios autores se mostraron interesados en investigar desde el punto de vista científico la problemática que presentaban las empresas industriales, principalmente por esa producción que se hacía en gran escala y en forma estandarizada en sus procesos. Dentro de estos grandes pensadores, de estos grandes
eh, muchachos de la época. Nos encontramos con nuestro conocido ya, porque lo hemos nombrado varias veces, Taylor, que estuvo en este mundo entre 1856 y 1915, hace más de 100 años, y ha sido y es todavía considerado como el padre de la administración científica, disculpen. Él llevó a cabo un estudio de operaciones que la realizó mediante la observación de los métodos utilizados por los obreros. De sus observaciones surgieron hipótesis para desarrollar mejores procedimientos y formas para trabajar. Este señor Taylor era de profesión ingeniero industrial y se basó básicamente en poder estudiar las empresas a grandes escalas, eh, para poder llegar a conclusiones que pudieran ayudar o coayudar a diferentes empresas. Entonces, en su conclusión final llegó a que todo era aplicable a cualquier tipo de organización, por más que él hubiera estudiado a las empresas textiles, a las empresas manufactureras, a las fabriles, donde todo era muy mecánico. Entre sus conclusiones se encuentran las siguientes. Por ejemplo, que no existía ningún sistema efectivo de trabajo. No había un estándar fijo que se pudiera aplicar y que siempre diera buenos resultados. Tampoco había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Como hemos hablado, el dinero es importante, pero las condiciones laborales, las condiciones de infraestructura, la cordialidad de los trabajadores y de los jefes es igual o más importante que la remuneración a los efectos que el empleado haga su trabajo en forma eficiente y en forma eficaz. Las decisiones en ese entonces eran tomadas en forma militar y empíricamente más que por un conocimiento científico, y los trabajadores eran incorporados a su labor sin tener en cuenta sus habilidades y sus aptitudes, lo que conllevaba a una pérdida de tiempo en lo que tenían que capacitarse o empezar a aprender el trabajo a desarrollar. Allí por 1911, Taylor publicó un libro que es el libro prácticamente de cabecera de cualquier estudio de administración, que se llama Principio de la Administración Científica, fundamentándose en 4 principios. Para ello, primero estableció que esos métodos de trabajo para organizar tenían que considerar tanto los materiales como el equipo, como las habilidades de los individuos. Ahora, estos principios tenían que ver con empezar a sustituir reglas prácticas por preceptos científicos, poder estandarizar ciertos comportamientos, ciertos reglamentos, ciertas formas de actuar en los procesos que hoy conocemos de toma de decisiones, en los procesos de producción, de venta, de consumo. En cada una de esas cosas que se hacían en forma de azar, él empezó a establecer parámetros para poder establecer mejores resultados. También dio lugar a que y estableció que en el ambiente laboral tenía que haber alguna armonía para producir un buen clima laboral, para poder establecer que tanto los empleados como los jefes se sientan parte de un solo cuerpo, de una sola decisión que era la de la empresa. También desarrolló una selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores, una capacitación para que los trabajadores fueran más productivos, para que los trabajadores se sientan más importantes dentro de la empresa. Era que primero había que tener en cuenta ese parámetro a los efectos de elegirlo, y luego había que capacitarlos a esa persona para que cada día puedan brindar un mayor desempeño de sus funciones. Y por último, la cooperación en lugar del individualismo, esa decisión que tiene que prevalecer, que es la decisión de la empresa sobre las decisiones particulares de las personas que componen la misma. Siguiendo la línea de pensamiento de estos chicos, muchachos que pensaban allí por aquella época, hace 100 años atrás, podemos encontrar dentro de la escuela clásica
al segundo pensador o histórico en importancia, que es Fadol. Él mismo señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda organización humana. A él se lo considera el padre del proceso administrativo y el creador e impulsor de la división de las áreas funcionales para las empresas. Fayol identificó 5 reglas o deberes que tenía que tener una administración. La planificación, que era el hecho de diseñar un plan de acción para el mañana. La organización, que brindaba y movilizaba los recursos para la puesta en marcha de ese plan que se había planificado. La dirección, que era la de dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. Luego teníamos que coordinar todos esos elementos a través de la coordinación, que es la integración de los esfuerzos y el aseguramiento de que se comparta la información y se resuelvan los problemas. A nosotros no nos sirve de nada tener un empleado que es 100% eficiente y que él me resuelve todos los problemas si las 5 personas o las 10 personas que trabajan a su par no saben mínimamente lo básico, porque el día que ese empleado se nos enferme o ese empleado falte, no vamos a poder solucionar nada. Y luego venía la etapa del control, que la etapa del control garantiza que las cosas ocurran de acuerdo a lo planificado y que la ejecución de las acciones correctivas sean correctivas, para ser necesarias y corregir esas desviaciones que se producen con el normal desenvolvimiento de las cosas, de la organización, de la dirección y de la coordinación con respecto a aquello que nosotros en teoría pensamos, en teoría planificamos y en teoría queremos ejecutar. Entonces, el control, este último elemento, nos ayuda a que el primer elemento se cumpla. Dentro de sus grandes pensamientos o grandes aportes a lo que hoy conocemos como administración, Fadol estableció lo que él llamó 14 principios que se debían aplicar en toda administración o en todo proceso administrativo, que son guías universales para que se puedan aplicar en una pequeña, mediana o grande empresa. Son preceptos o conceptos que él mismo estableció a los efectos que sean de orientación para aquellos que desean emprender y que desean organizar su empresa. Vamos a enumerarlos y hacer una descripción de cada uno de ellos, que ya muchos de los mismos ya hemos venido hablando en el transcurso de la primera clase, y en esta podemos decir que estos 14 principios son: el primero es la división del trabajo, que esa división del trabajo nos va a permitir que cada individuo se especialice, acumule experiencia y mejore continuamente sus habilidades, a los efectos de que cada vez se sienta mejor, se sienta más desarrollado como empleado y a su vez sea de mayor productividad para nuestra empresa. El segundo es esa autoridad que tenemos que delegar, y es ese derecho de dictar órdenes, siempre de la mano y equilibrada con una responsabilidad que nos lleve ese don de dictar una orden. Esa autoridad tiene que ser ejercida con responsabilidad para que pueda ser efectiva en nuestra empresa. Luego tenemos la disciplina, que es aquello que los empleados deben obedecer. Tienen que tener una cara y una contracara, o sea, los empleados van a obedecer siempre y cuando que de la parte directiva, de la parte gerencial o de la parte patronal, llamándosela así, haya un buen ejemplo. Nosotros, como hablábamos, tenemos que dar el ejemplo, ser los primeros que cumplen aquello que nosotros queremos que se cumpla. Siempre es mejor enseñar y dictar y dar órdenes con el ejemplo que de otra forma. Luego tenemos la unidad de comando, que es lo que establecíamos nosotros cuando hablábamos de que teníamos que ir dividiendo nuestra empresa por departamento,
para que cada departamento o cada sección tenga un solo jefe y que los empleados que trabajen en ese lugar tengan una sola línea de mando para que no haya conflicto de decisiones, conflicto de trabajo. Entonces cada empleado tiene que saber cuál es su jefe, cuál es su superior, cuál es su capataz, a cuál debe acudir ante cualquier inconveniente que tenga y ante cualquier circunstancia. Luego hablamos de la unidad de dirección, que esa unidad tiene que ver con la gente que es contratada para la misma clase de actividad, debe tener los mismos objetivos, que es un solo plan. Es esencial para asegurar la unidad y la coordinación de la empresa. La unidad de comando no existe sin la unidad de dirección, pero no fluye necesariamente en ella. Tenemos que tener muy en claro, establecer bien nuestros parámetros para que no choquen estas dos unidades y trabajen en forma coordinada. Luego tenemos la subordinación, de lo que hablábamos del interés individual al interés general. La administración debe considerar que las metas de la empresa son siempre supremas. El bien común, el bien de la empresa, tiene que preponderar sobre nuestros intereses individuales, ya sea como persona, como departamento, como sección. Hablábamos que no nos servía de nada que nuestra área de producción se esfuerce, nos produzca demasiados materiales que nuestros vendedores no puedan llevar a cabo o que no tengan ganas de vender, porque nos va a llevar a que nuestra empresa tenga stock y va a empezar a perder plata en un momento. Por lo contrario, si tenemos un equipo de ventas que vende sin estar coordinado con el área de producción, vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder cumplir con la demanda, con las ventas realizadas. Entonces eso que pareció ser muy bueno al principio, que fue que nuestros vendedores maximicen su utilidad, nos va a jugar en contraproducente, porque vamos a quedar mal con gente que no vamos a poder cumplir, y eso nos va a perjudicar en el ámbito interno como en el ámbito externo, porque nos va a jugar una mala reputación como empresa. Debe haber en todo esto una remuneración, porque el pago es un motivador importante. Si bien cuando se analiza desde el punto de vista FIRE establece que las metas de las empresas tienen que ser solamente supremas y que la remuneración es parte, también es cierto que los empleados tienen que ser dignos del salario, dignos del esfuerzo por el cual prestan sus servicios. Entonces tenemos que tener especial atención en esa remuneración pactada con nuestros empleados. Cuando hablamos de centralización y descentralización, va a depender del grado de la condición del negocio y la calidad del personal. Ahí es donde vamos a poder enfocarnos o establecer parámetros que en un primer momento quizás sean centralizados, donde nosotros tomemos todas las decisiones, pero a la medida que nuestros empleados vayan demostrando su autoridad, su disciplina, su subordinación, su división de trabajo, su experiencia, vamos a poder ir descentralizando esas decisiones para que cada uno de ellos vaya resolviendo los problemas o los pequeños problemas que se le vayan produciendo a lo largo del día, a lo largo de la jornada laboral. Cuando hablamos de una cadena escalonada, estamos hablando de una línea de autoridad. Una jerarquía es necesaria para que haya una unidad de dirección. La comunicación lateral también debe ser fundamental. Los superiores deben saber lo que está ocurriendo. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta aquellas personas a las cuales nosotros descentralizamos, como decíamos recién, nuestras decisiones, para que nos permitan siempre estar al contacto, siempre estar al corriente con aquello que va pasando en nuestra empresa, tanto a lo largo, o sea, sería hacia abajo, como a lo ancho. Nosotros tenemos que tener una noción y tenemos que haber podido elegir buenas personas para que nos suplantan en las diferentes áreas, para que esas sean personas que nos
obedezcan y que nos informen de cualquier inconveniente en todo tiempo y en todo lugar. Por último, hablamos del orden, la acción, la estabilidad y la iniciativa y el espíritu de cuerpo. Cuando hablamos del orden, tenemos que, básicamente lo que hemos venido hablando hasta ahora, el orden tiene que ser tanto material como social. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ordenado nuestra mercadería, porque si nosotros somos cuidadosos con lo que compramos, con lo que vendemos, vamos a evitar pérdidas innecesarias de materiales, de tiempo y de dinero. Y cuando hablamos del orden social, hablamos de la manipulación y, y esa organización que debemos tener en el personal para que todo todo se deba y se desarrolle en un ambiente laboral adecuado, donde se optimice el recurso material y no haya empleados insatisfechos, no haya empleados improductivos, no haya empleados que no se sientan parte y por eso no presten su mayor esfuerzo al trabajo, a la empresa. En el ámbito de la acción hablamos del funcionamiento de un negocio. Siempre es necesario una combinación de la justicia y la amabilidad. Siempre hablamos de tratar bien a nuestros empleados para que esos empleados se sientan parte. Una de esas acciones que podemos tener es de brindarle al personal una estabilidad, que el empleado se sienta seguro. Está demostrado que en aquellos lugares donde los empleados son rotados en forma permanente, se produce ese efecto negativo en los empleados, que es la falta de compromiso, porque no saber si el día de mañana o la semana que viene se van a quedar sin su fuente de ingreso. Entonces nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que lograr es que el empleado se sienta seguro del lugar donde trabaja, que se sienta parte de la empresa, que se sienta integrante, comprometido, para que pueda brindar su servicio de la mejor manera. Cuando hablamos de la iniciativa, es aquella que le permite al personal, en cierta manera, ser una fuente de retroalimentación para nosotros a la hora de tomar decisiones. Tenemos que ver en cada conversación o en cada comentario que nuestros empleados nos hagan una oportunidad de poder mejorar algún proceso, de poder mejorar algún producto, de poder mejorar ciertas aptitudes para con nuestros clientes, para con nuestros proveedores o hacia mismo, hacia nuestros empleados. Siempre tenemos que ver no solamente a un empleado como una fuente de queja, sino también verlo como una fuente de retroalimentación de eso que el mercado quiere demandar de nuestra empresa. Cuando hablamos del espíritu de cuerpo, la administración debe fomentar la motivación moral de sus empleados. En este ámbito, Fadol llegó aún más lejos al decir que es necesario un verdadero talento para coordinar los esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada persona y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas. Tenemos que ver cómo incentivamos al trabajo, cómo recompensamos a esos mejores trabajadores, a esos trabajadores más productivos, sin que ello afecte en forma negativa a aquellos que no logran esos objetivos, sino que les sirva de alimento, les sirva de ambición a los efectos de poder lograr eso que la otra persona logró. O sea, que en todos estos principios Fadol estableció principios administrativos flexibles que de ninguna manera son rígidos, ya que hay que ver cómo podemos aplicarlo a diferentes situaciones, y esa aplicación o no va a tener que ver con ese criterio personal, con esa inteligencia, con esa capacidad a la hora de poder dictar lo que va a ser de guía a nuestra empresa. Ahí es donde nosotros vemos y establecemos que lo que decíamos recién, de el arte, la técnica del arte, la ciencia del arte, la administración vista desde el punto de vista de la habilidad
o el ingenio, la capacidad que tiene aquella persona que es la encargada de ejecutar todo. Por eso es que podemos establecer que, o podemos definir que la administración siempre va a depender, ¿sí?, de principios, siempre va a depender de procesos, siempre va a depender de todo aquello que nosotros planifiquemos, coordinemos, vayamos a dirigir y luego controlemos, sin desmerecer nuestro talento personal, nuestro ingenio personal. Es allí donde llegamos a la conclusión que tanto una como la otra, aplicando buenas técnicas, son necesarias. Hasta aquí hemos brindado los conceptos de la administración. Espero que les sirva de guía a los efectos de poder estudiar y de poder entender lo que vamos a ir desarrollando a través del curso. Nos vemos en la próxima clase y, como les dije, en un ratito debatimos, en un ratito conversamos, pero esto es lo que hemos definido como la administración, como los principios establecidos por los grandes pensadores que allá en el siglo pasado pensaron cosas que hoy seguimos aplicando con diferentes matices, con diferentes herramientas, con diferentes instrumentos, pero que han servido de guía en más de 100 años de historia a los efectos de estudiar y de definir la administración.